Bueno, regresamos con el tema de la noche con respecto a la venta a partir de ahora de los preservativos y anticonceptivos en las farmacias del pueblo. Una medida que yo repito se ha tenido que tomar hace mucho tiempo. Veíamos en el reporte que van a costar 2 pesos los preservativos, 50 pesos los anticonceptivos. Yo digo que es para no regalarlos. Pero bueno, yo entiendo que es una medida de salud, es un tema que se ha tenido que decidir. Sin embargo, ahí están posiciones, por ejemplo, las de la Iglesia Católica, las de la Iglesia Evangélica. Me llama la atención que el PIDIO, en su análisis, entre otras cosas, hable, bueno, de cómo el Estado ha sido incapaz de llevar adelante una política educativa de salud sexual responsable, algo que no ha ocurrido hasta ahora. No se ha podido modificar el currículum educativo por este tipo de presiones, hay que decirlo así. Incluso vimos, y en el reporte estaba el señor Masalles, que llevó un proyecto de ley al Congreso. ¿Usted revisó ese proyecto de ley, el PIDIO? ¿Pudiste verlo? No ha llegado a la Cámara de Diputados. Él dijo que lo iba a llevar, pero no lo llevó. A lo mejor lo depositó en el Senado, pero no lo has visto. Pero no lo ha llevado a la Cámara de Diputados. Okay. Ahora sí te digo que cuando yo ejercí la función de vocero en el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, cursaba un proyecto de educación sexual que a la sazón lo había sometido Cristian Paredes. Claro, diputado, ha venido del programa. Médico, y resulta que en la discusión yo he invitado para los debates a los distintos representantes de las iglesias evangélicas, católicas, y allí me encontré con una resistencia fuerte. La iglesia evangélica está opuesta, y la iglesia católica, a que en la educación pública, en las escuelas y los colegios, se imparta educación sexual. El criterio del que ellos parten es de que nadie puede enseñar a los hijos de un hogar cristiano, digamos, enseñarlo, instruirlo con relación a este tipo de cosas, porque entienden que pueden ser desvirtuados los conocimientos que se le impartan sobre educación sexual en una escuela pública. Y resulta que las iglesias no van a cambiar este criterio, y por eso las iglesias van a estar en contra de que en oficinas públicas, como este caso de Promese, se utilicen para vender anticonceptivos y preservativos, porque las iglesias son opuestas a la planificación familiar. La iglesia dice que la mujer debe tener los hijos que Dios le dé. Eso significa que las familias que provienen de hogares cristianos son familias numerosas, tienen cantidades de hijos cuyo promedio es superior a una familia promedio, a una familia normal. De modo que la iglesia va a estar en contra, todas las iglesias, porque se trata de un dogma, se trata de un criterio de tipo bíblico. Pero el Estado tiene que tomar su decisión con relación a este problema, porque cómo se refleja, tal y como se ha expresado en este panel, un crecimiento irresponsable de la población, sobre todo en zonas empobrecidas. Claro, esa población se convierte en una amenaza y en un riesgo para la seguridad. Tenemos un clima de inseguridad preocupante, tenemos una cantidad de mujeres que pierden la vida por cuestiones de género, por feminicidios. Entonces, la mayoría de los hogares que en lo que ocurren las agresiones, los asesinatos, los feminicidios, son hogares pobres. ¿Y quiénes encabezan los hogares pobres en la República Dominicana? Regularmente madres solteras que tuvieron hijos antes de cumplir los 18 años de edad y terminan llenándose de niños y abandonando las escuelas o expulsadas de las escuelas. De modo que ojalá
ojalá y el Estado Dominicano esté mandando una señal de un cambio de actitud frente a este problema del crecimiento sin control de los hogares encabezados por adolescentes, por niñas que se están reproduciendo de manera irresponsable. El derecho a la salud está consagrado en la Constitución de la República Dominicana. El hecho de que jóvenes estén siendo embarazadas en términos de una juventud muy joven, la gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual que existen y también la falta de responsabilidad a la hora de traer un hijo al mundo es un asunto de salud pública. No se necesitan legislaciones, no se necesitan tantas leyes para programar una gran jornada de salud sexual y de responsabilidad a la hora de tener un hijo. ¿Qué se requiere? ¿Qué se necesita? Se necesita formar un cuerpo especializado de personas que estén en los centros de atención primarias y que ayuden a esas jóvenes que van por una enfermedad o van por cualquier índole a decirle cómo se hace y se practica la responsabilidad a la hora de tener una criatura. No tan solo es vender el anticonceptivo, vender el programa en las farmacias. Se necesita un programa más amplio de saberle decir a esa juventud cuándo se debe tener un hijo, cómo se debe tener un hijo, en cuáles condiciones físicas y económicas se debe tener un hijo, qué intervalo de tiempo debe existir para la hora de tener un hijo y de tener el otro. Esas son las cosas que la juventud hoy en día quiere escuchar y que no necesariamente tiene que ser educación sexual. Es un asunto de salud pública, ya que los jóvenes de hoy no tanto están perdiendo su futuro, están perdiendo su presente por no tener una orientación real, no tan solo de sus padres, sino también de los organismos que están llamados a responderle. La República Dominicana desde ya debe de aplicar las medidas que sean necesarias, no tan solo para garantizar el presente a las generaciones, sino también su futuro. Y es lo que realmente aspiramos. Todas las sociedades deben prepararse, deben unirse y hacer un programa unitario de saber cuáles son los problemas y enfocar todas y cada una de las energías a que esas soluciones ya le lleguen a la sociedad. No tener que esperar mucho tiempo de que los problemas se agraven. Vamos a resolverlo, vamos a ponerle pasión, vamos a ponerles interés, vamos a ponerle todas las ganas que necesitemos para hacer de la República Dominicana la República Dominicana que todos y cada uno estamos anhelando. Mientras tanto, en nuestro país, nosotros tenemos que ver a niñas y niños formando hogares a destiempo. Esto entonces representa para toda la familia un trauma. Trauma porque ese niño o esa niña tiene que tocar una realidad diferente a la que debe vivir. Y entonces una política de Estado definida, promovida por los organismos capaces de hacerlo, es lo que va a llevar entonces a una educación paulatina y a una educación pausada a favor de la juventud y la niñez. Y entonces yo creo que hizo bien el Poder Ejecutivo a través de las organizaciones de salud que tiene a su cargo el tomar esta decisión. Ahora, las iglesias van a presionar porque eso no suceda. Y yo recientemente di una charla en el Liceo Unión Panamericana hablando precisamente del tema y me encontré con una realidad. No solo en el Liceo Unión Panamericana, sino en la mayoría de las escuelas o en casi la totalidad de nuestras escuelas. ¿Qué sucede realmente con la educación sexual? Tenemos una ausencia, pero ¿qué sucede en la comunidad? ¿Qué sucede en los campos? ¿Qué sucede en los barrios? Tenemos una necesidad, tenemos una ausencia de educación sexual a todos los sentidos. Y en la acera del frente entonces tenemos una oferta en los medios de comunicación, en las discotecas, en los bares, en los drinks,
En fin, en todo el esquema publicitario de nuestro país tenemos una oferta sexual vigente. Y cabe detallar entonces programas de televisión en la República Dominicana que están diseñados a enseñar a la mujer como objeto sexual. Eso es influencia en esa niñez y en esa juventud. Y entonces, ¿dónde está la educación sexual? ¿Dónde está el repudio de la Iglesia Católica o de las iglesias evangélicas a esa promoción que diariamente se hace en estos programas de televisión? Hay una ausencia por parte del Estado y siempre es positivo que llegue de uno de esos poderes. Mencionaba en mi participación anterior la estructuración del poder, el principio estructural de los poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial. La pregunta es, ¿qué está haciendo cada poder a favor de que en la República Dominicana exista un control de la natalidad? ¿Qué está haciendo la Iglesia Católica como tal para educar no en las escuelas o promover en las escuelas una educación sexual, sino en la propia iglesia? ¿Cuál es el mensaje que en cada misa, en cada mensaje que le da el sacerdote a sus invitados o a sus feligreses, cuál es el mensaje en cuanto a la educación sexual que él da? Lo mismo para el pastor evangélico. ¿Cuál es el mensaje positivo para que la niña, el niño, la joven, el adolescente no tenga un hijo a temprana edad? Mira, sin lugar a dudas que para que la política de control de natalidad y de responsabilidad social pueda tener resultados positivos, no se logra solo vendiendo preservativos y vendiendo anticonceptivos en las farmacias populares. Ese es un componente, pero se requiere, por ejemplo, que Salud Pública incentive lo que son los internados y las maestrías para formar médicos de familia. Nosotros tenemos un serio problema con este tema. Yo estuve conversando con médicos del Hospital Moscoso Puello y allí funcionaba un internado para formar médicos de familia. Y óigame, si nosotros tuviéramos médicos como en otros países, el caso de Cuba, yendo casa por casa y teniendo una cantidad de hogares bajo su responsabilidad, probablemente la mayoría de los problemas de salud que presenta la población no lo hubiese tenido. Y el médico de la familia puede perfectamente orientar y ayudar a las familias con este tema de las jóvenes que salen embarazadas a temprana edad. Pero además de Salud Pública promover lo que es el médico de la familia para que haga un trabajo focal en las zonas más empobrecidas y más apartadas del país, ahí tiene que entrar el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer debería también tener oficinas y tener un personal de apoyo para ir casa por casa, dando charlas de manera periódica. Y la juventud, el Ministerio de la Juventud, ¿qué puede hacer en esta materia? Estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de adolescentes. ¿Qué planes y programas puede desarrollar la juventud para orientar a esas niñas y a esos niños que de manera irresponsable practican el sexo a temprana edad? Y podemos seguir con otras áreas del gobierno que tienen que ver, como el despacho de la primera dama. Todos los despachos de la primera dama en la República Dominicana manejan programas, manejan fondos. El propio gobierno creó una Dirección Nacional de Programas Especiales y le asigna una millonada para trabajar en los programas que ellos van definiendo. Señores, pero esta es una prioridad. ¿Usted quiere controlar la delincuencia? ¿Usted quiere bajar la criminalidad? ¿Usted quiere bajar la violencia intrafamiliar? Ataque este problema.
Y no solo se logra, reitero, dando condones ni vendiendo condones a 2 pesos. Y está bien que se haga, porque es una señal que manda el gobierno de que está decidido a tomar un conjunto de acciones para atacar el problema de los embarazos en adolescentes, en el crecimiento de la población en este segmento de adolescentes, de niñas y demás. De modo que hay que acompañar este programa de venta de preservativos en las boticas populares con otras acciones, pero no se puede dejar ni a Salud Pública sola en esta tarea, ni a Promese sola en esta tarea. Hay que coordinar y hay que formar una mesa de trabajo con otros ministerios y otras agencias del gobierno que de alguna manera tienen responsabilidad en este tema. Mira, es increíble cómo uno puede ver en los medios de comunicación la gran cantidad de promoción de venta de estimulantes sexuales y cómo uno ve muchas veces muchas letras de algunos artistas nacionales y extranjeros fomentando el sexo en la juventud y en la adolescencia. Mas, sin embargo, no vemos ningún programa o ningún anuncio que motive a lo que es la salud sexual. Aquí hay un programa, Tengo que salir a defender a nuestra compañera Laine Félix, que tiene el programa Respuestas, que habla de salud sexual responsable. El AINE tiene mucho tiempo y a mí me gusta, perdón, Rani, que te interrumpa, pero es que si no lo digo, el AINE me corta la cabeza. Y ella se ha ganado un puesto en la sociedad dominicana a pulso. De verdad que ha tenido mucho trabajo, no solamente con su programa de televisión, que tiene ya muchos años, sino que también ha estado llevando la educación sexual a liceos, a colegios, a comunidades rurales. Esas son cosas que hay que destacar. Sí, realmente, históricamente, siempre ha habido un tabú a la hora de los padres poder establecer una relación con sus hijos diálogo sobre el tema de sexo. Sí. Y realmente no nos podemos tapar el sol con un dedo ni taparnos los ojos. Los hijos de nosotros saben más que nosotros mismos acerca de sexo. Entonces, ¿por qué no abrirnos nosotros? ¿Por qué no gastar 20 minutos, 10 minutos en hablar de sexo con nuestros hijos si después podemos tener un problema mayor si nos salen embarazados? Así es. Embarazadas. Así es. Bueno, caballeros, no sé si les parece, tenemos tiempo para hacer una pausa comercial. El director me dirá si podemos hacer pausita. No hacemos la pausa. Vamos a ver la otra historia. Elpidio, te robo el libreto porque hoy fui yo la que lo extravié. El segundo tema que tenemos para esta noche brevemente, y es interesante porque faltan horas para que se inicie el proceso de negociación entre el gobierno venezolano y la oposición venezolana con la mediación de República Dominicana. Se llevará a cabo este viernes en la Cancillería de la República a partir de las 9 de la mañana, si no me equivoco. Veamos un reporte rapidito y analizamos ese tema. Las expectativas en torno al diálogo que procura el restablecimiento del sistema social, económico y político de la nación suramericana se ponen en su punto álgido en víspera del reinicio de las discusiones. El presidente Danilo Medina manifestó estar confiado en los resultados de la reunión. Tenemos la esperanza que podamos sacar algo importante para el pueblo de Venezuela. De su lado, el embajador de Venezuela en el país, Ali Uzcategui, dijo que su gobierno está flexible y procura que los conflictos sean resueltos. Nos encontramos en momentos en los cuales se debe de plantear una situación no solamente democrática, sino de sana paz para poder seguir en el desarrollo de nuestro país, que tanto lo merece. El diplomático reiteró que ya existen unos 6 puntos consensuados con la oposición. Desbloquear todo lo que tiene que ver con el bloqueo económico y financiero, lograr la paz democrática en nuestro país y por consiguiente, dentro de ese soporte generalizado y democrático, todos los venezolanos y venezolanas contribuir al proceso de desarrollo de Venezuela. Se recuerda que el encuentro tendrá la mediación del presidente Danilo Medina, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y varios cancilleres de la región. Patricia Dipré, NCD. Está el reporte de Patricia. Hay que decir que ya también la delegación de la oposición venezolana llegó al país. Esta delegación viene en una comisión ampliada.
incluye a sectores sociales, sectores de la vida política venezolana también, pero sobre todo es interesante que ahí va a haber representantes, sobre todo desde el punto de vista técnico, para que haya algún avance, entiendo yo, en este proceso. Y también países acompañantes. Y países acompañantes, además de estos cancilleres. Sí. Ahí van a estar representantes de los derechos humanos, van a estar representantes del sector sindical, hay representantes, abogados constitucionalistas, economistas por la gravísima crisis que atraviesa Venezuela desde la perspectiva económica y social. Las exigencias que ustedes escuchaban del embajador, por supuesto, son las exigencias desde el punto de vista del gobierno. Hay que decir también cuáles son las exigencias desde la oposición para poder hacer un análisis objetivo. La oposición habla de liberación de todos los presos políticos, de que se convoquen a elecciones limpias y transparentes que puedan ser verificadas por observadores internacionales acreditados, respeto a la Asamblea Nacional, al Congreso venezolano, que en este momento no puede ni siquiera sesionar en el Parlamento, porque allí sesiona es la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo que muchos países del mundo no reconocen, y también la apertura de un canal humanitario que permita llevar comida y medicinas a un país que tiene una fortísima crisis de escasez. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay algún espacio para que? ¿Cuáles son las esperanzas? ¿Qué opinan con relación a este proceso de negociación? Ha dicho el presidente Danilo Medina que no es diálogo, que es negociación. Él pide. Mira, primero yo en este programa yo he dicho que soy partidario del diálogo y ahora digo que el diálogo iniciado en la República Dominicana está teniendo resultados muy positivos para la sociedad de Venezuela. Después que se dialogó aquí, se comenzó el diálogo con la presencia del presidente Danilo Medina, Rodríguez Zapateros y otros actores. En Venezuela, la oposición no ha vuelto a la calle. No ha vuelto a la calle en Venezuela. Luego de que se iniciara el diálogo, se realizaron las elecciones y ya se está hablando en Venezuela de organizar las próximas elecciones municipales y luego las elecciones presidenciales. Es decir, se está encontrando el cauce constitucional para volver a la normalidad en Venezuela. Yo dije varias veces en este programa que no es posible que una sociedad pueda avanzar cuando sus ciudadanos se están matando en la calle y permanentemente tienen una protesta y tienen una lucha. Con el diálogo que se reinicia este fin de semana, Venezuela va a continuar caminando el camino para encontrar la solución a sus conflictos. Somos partidarios del diálogo. La oposición ya tiene una agenda. El gobierno también tiene su agenda. Y me parece, y esa es la apuesta que nosotros hacemos desde República Dominicana, que el diálogo es la vía más expedita para retomar la normalidad en Venezuela. Hernani. Valoramos el reinicio del diálogo entre la hermana República de Venezuela aquí en nuestro país, ya que históricamente nosotros tenemos un agradecimiento a todo el pueblo de Venezuela y los acogemos nueva vez aquí en nuestro país, admirando y valorando el desprendimiento de ambas partes, pero sobre todo exhortándoles que concreticen ya lo que tanto el pueblo de Venezuela anhela, que la paz y la tranquilidad y la armonía entre todos sus ciudadanos. Entendemos que sí, que esta vez sí van a lograr muchas cosas que van a poner en juego lo que es el desarrollo y el progreso de nuestra querida hermana de Venezuela. Le vamos a pedir a Dios que le conceda sabiduría, que le conceda armonía, pero que sobre todo le conceda la voluntad y el desprendimiento para que ya hoy, en estos momentos, el diálogo reine y que cada una de las partes logre lo que tanto anhela y que sea para hoy y para siempre el gran progreso de Venezuela que tantos queremos. Adelante. Bien, positiva la intención de diálogo que tiene la oposición venezolana con el gobierno de Nicolás Maduro. Es importante destacar que gracias a la gran participación de figuras dominicanas, encabezada por el presidente Danilo Medina,
Lógicamente, el doctor Leonel Fernández Reina, quien ha iniciado todo este proceso junto a los varios expresidentes, y también el ingeniero Miguel Vargas Maldonado como vicepresidente internacional de la Internacional Socialista. Con esa motivación internacional se podría decir que es un paso principal para el diálogo. Entonces, la República Dominicana se coloca como la sede de la paz. Nuestro país se coloca como la sede de la negociación entre dos grupos antagónicos, dos grupos que hace 2 meses o 3 meses no se entendían. Una muestra positiva de todo esto es que la oposición, independientemente de las denuncias que ha hecho sobre fraudes electorales y esas cosas, al gobierno de Nicolás Maduro fue al proceso electoral. Se sometió al escrutinio popular y entonces varios exponentes de la oposición se juramentaron en ese proceso. Lógicamente, eso validó esas elecciones y entonces le dieron fuerza al presidente Maduro para que entonces pudiera seguir en el gobierno. Y eso precisamente es una de las críticas que se tiene sobre el proceso. Perdón que te interrumpa, voy a tomar, porque ya nos quedan breves instantes para concluir el programa. El PIDIO habla de cómo los frutos que se han visto del proceso de diálogo en República Dominicana. Lo que tal vez para algunas partes se entiendan como frutos de ese diálogo, de esa negociación, hay que decirlo, hay sectores en Venezuela que en este momento no están contentos con que se haya desmovilizado la calle y tampoco están contentos de que se haya acudido a unas elecciones regionales que terminaron por ser lo que muchos denunciaron, que era un proceso en el que para algunos las garantías no estaban cubiertas, un proceso en el que hay una serie de irregularidades denunciadas y posteriormente lo que ha venido ocurriendo en estos meses, yo no creo que haya sido por la situación del diálogo, yo lo que creo es que sí hay en este momento, y hay que decirlo, una fractura en la mesa de la unidad democrática que ellos tienen que resolver. Y entiendo que están buscando las formas de resolverlo. Han venido a República Dominicana con una comisión ampliada, con representantes de distintas organizaciones políticas. Decía Hernani, bueno, vamos a rogar a Dios. Allá en Venezuela hay uno que no viene al diálogo y no puede ir a ningún lado porque tiene prohibición de salida del país, no porque se la haya impuesto el gobierno, sino porque si sale probablemente lo metan preso, que tiene un programa que se llama Con el Mazo Dando. Entonces, a Dios rogando y con el mazo dando, tal vez estén pensando por allá. Fíjense, a pocas horas de que se reinicie este diálogo, el gobierno venezolano hoy decidió meter preso al alcalde de Mariguitar en el estado Sucre. Entonces, esos son los síntomas, los signos, las señales que te dicen cuál es la voluntad real de iniciar un proceso en el que las partes puedan sentirse relativamente cómodas para abordar temas que son espinosos. ¿Cómo yo me siento siendo del partido de este señor que lo acaban de meter preso, la policía política, que no hay una orden en su contra, que no hay un proceso jurídico regular? ¿Con qué ánimo puedo yo sentarme mañana a hablar de condiciones limpias para procesos electorales? Esas situaciones son las que definitivamente son mensajes contradictorios y Venezuela es un país de grandes contradicciones. Yo como venezolana tengo que agradecer a República Dominicana que haga los esfuerzos necesarios y se coloque de alguna manera como un campo neutral. Yo espero que sea neutral, lo más neutral posible en un conflicto tan polémico, tan espinoso, que a fin de cuentas lo que tienes a mucha gente pasando mucha hambre, pasando mucho trabajo, y los vemos en las calles de Santo Domingo. Cada día son más los venezolanos profesionales que están en las calles de la República Dominicana tratando de ganarse la vida, porque en su país no tienen ni siquiera con qué comer o darle de comer a sus hijos. Con esto yo concluyo el programa de la noche. Caballeros, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Espero tenerlos por acá pronto. Próximamente. Diputado Dulce, gracias. Nuestro querido Félix Victorino está listo para el resumen final. Amigo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Un inmenso placer saludarles. Tenemos un invitado especial, doctor Linares, bienvenido. Qué placer tenerle por acá. Gracias, igual. En representación, ¿usted del PRM o del PRD, Linares? PRD. Del PRD, lo mandé a corregir ahora. Sí. Del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Del viejo de Hipólito o del nuevo de Miguel? Del de Peña Gómez. Soy seguidor de José Francisco Peña. Bueno,
recordé precisamente al doctor Peña Gómez, Catherine, el más grande líder de masa, que tenía un verbo encendido, pero igual de culto. Y muy amigo de Carlos Andrés Pérez, presidente venezolano. Bueno, gracias a Peña Gómez, ¿verdad, Elpidio? Las relaciones con Venezuela siempre fueron afectivas, siempre fueron, fructíferas. Sí, señor. Siempre fueron muy buenas. Fructíferas, muy buenas, siempre. Porque ellos construyeron, Peña Gómez, a raíz de todo el problema de los 12 años del doctor Balaguer, lograron armar lo que es la Internacional Socialista para América Latina. Correcto. Y el doctor Peña Gómez era el presidente. Y gracias... ¿Y vicepresidente mundial? Y vicepresidente mundial. Y gracias a esas relaciones pudieron sacar al doctor Balaguer en el 78 del gobierno. Así es. Y meter a la sociedad dominicana en un proceso democrático del que disfrutamos hoy día. Sí, señor. Gracias a esa manera de gestionar un problema político. Así mismo es. Pero no, regional. No ataque mucho al doctor Balaguer, no sea que te dé un derechazo Hernani ahí al lado. Hernani está entre dos figuras antagónicas, que en un momento determinado no pasaban ni con agua el doctor Balaguer. Me gusta la corbata de don Elpidio. Me gusta la corbata de don Elpidio. La corbata del Elpidio. Sí, pero esa tiene muchos colores, esa no está definida, ¿verdad, Linares? Claro. Bueno, nada, un gusto estar aquí viéndolos a ustedes. Se acerca ya la Navidad. Bueno, el mes de diciembre, que es la puerta para esa fecha tan memorable, ¿verdad? Y espero... el arbolito en Palacio. ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! No pude ir. ¿Se casa la hija del presidente, Elpidio? La segunda. Y dice que hay una que se casó con trabajo... ¿Pero esta es la mayor? Creo que vive en Argentina. Es la mayor que se casa, sí. Y ahora se casa la mayor. Esta es la mayor, sí. ¿Esta es cuál queda? ¿La chiquitica? Sí. Ay, hombre, que sigue estudiando. Bueno, pues un abrazo, ¿eh? Cuídate, amigo. Muy bien.